santos y santas de Dios intercedan por nosotros y por este curso. Padre eterno, recibe esta oración en acción de gracias, protección y agradecimiento. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu gloria. Que se levanten predicadores que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncien a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy pues el Señor ha permitido que podamos estar en nuestra clase, ¿verdad? Así que le damos las gracias al Señor por cada uno de los que ya están conectados. Recuerden abrir su cámara, por favor, para que podamos estar ahí atentos, ¿verdad? Así yo voy viendo ahí a quién vamos a ir nombrando hoy. Pues nuestro tema, como todos lo sabemos, vamos a estudiar, hoy nos toca Biblia, o estudio bíblico teológico. Entonces hoy vamos a estudiar lo que es el Pentateuco, sus diferentes libros y todo. Y si nos da tiempo, pues vamos a ver ya el primer libro del Pentateuco, el libro de Génesis. Bueno, hoy pues el Señor nos tiene preparado este estudio y en el nombre de Jesús pues vamos a desarrollar. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco es el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Son los primeros 5 libros de la Biblia y constituye la base de toda la revelación en el Antiguo Testamento. La palabra Pentateuco viene del griego y significa 5 libros. 5, penta, 5. ¿Cuáles son esos 5 libros? Génesis. Génesis nos narra la creación del mundo, el origen del pecado y la historia de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Luego tenemos Éxodo, segundo libro. Cuenta la liberación del pueblo de Israel de Egipto y la alianza con Dios en el monte Sinaí. Vamos a ir viendo diferentes libros, vamos a entrar a algunos, a ver, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, entonces vamos a ir viendo. Ahora, lo importante de esto es que no vamos a estudiar profundamente cada libro en el sentido de ver versículo o capítulo, sino más que todo su contenido. Entonces es importante que usted pues vaya anotando todo esto, así sabe usted dónde puede usted encontrar algún material, ¿verdad? Algo que se pueda pues comprender, ¿verdad? Creo, voy a ver. No sé si se escucha ahí mi voz, hermano. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, se oye. Gracias. Bueno, decíamos que Éxodo cuenta la liberación del pueblo de Israel de Egipto y la alianza con Dios en el monte Sinaí. Luego tenemos el libro de Levítico. Levítico contiene leyes religiosas, normas de culto y santidad para el pueblo. Ahí en Levítico podemos encontrar nosotros todo lo que tenía que ver en leyes, más que todo religiosas, pero también nos habla de las normas de culto y santidad para el pueblo. Luego tenemos el libro de Números, prácticamente es el 4º libro. En él pues se relata el caminar del pueblo por el desierto
y sus pruebas. Entonces nos damos cuenta que no solo es Éxodo el que nos va a hablar de la liberación del pueblo, etcétera, sino el libro de Números también nos va a relatar el caminar del pueblo por el desierto y las diferentes pruebas. Usted pues necesita conocer un poco de esto, usted se va al libro de Números. Y en Deuteronomios, esta es una recapitulación de la ley y los discursos finales de Moisés. Pues estos son los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué enseña el Pentateuco? El origen de todo, o sea, la creación del mundo y del hombre, la relación entre Dios y el ser humano, la elección del pueblo de Israel como pueblo de Dios y la ley de Dios como guía para vivir correctamente. Entonces ahí podemos darnos cuenta de las enseñanzas y al final la fidelidad de Dios, incluso cuando el pueblo falla, ¿verdad? Es bien interesante que nos demos cuenta, porque cuando el pueblo falla, prácticamente nosotros nos podemos dar cuenta entonces ahí de todo esto. ¿Cuál es la importancia espiritual? El Pentateuco no es solo historia, sino es una enseñanza viva, ¿verdad? Ahí en ella, pues, el Señor nos permite ver, nos muestra que Dios llama, guía y acompaña. Miren qué interesante esto, ¿verdad? Dios nos muestra que Él llama, guía y acompaña. Recordemos, ¿verdad? Cuando Moisés va a salir, le dice: Señor, si tú no vas conmigo, yo no. Entonces, ahí nos damos cuenta que Él no solo llama, guía, sino también acompaña. Enseña que la obediencia y la fe son claves. Ojo con esto, ¿verdad? Porque en la obediencia y la fe es donde muchas veces a nosotros nos cuesta. La obediencia principalmente, ¿verdad? Entonces son claves, como en el caso de Abraham. Presenta las bases de la salvación que luego se cumplen plenamente en Jesucristo. Aquí nos vamos a dar cuenta entonces que todo esto es una preparación para el cumplimiento de la profecía en Jesucristo. El Pentateuco es el fundamento de la Biblia, donde conocemos quién es Dios, quién es el hombre y cómo comienza la historia de la salvación. Ahora, ¿quién escribió el Pentateuco? Pues normalmente esto se le atribuye a Moisés, tradicionalmente se atribuye a Moisés porque él es el gran líder y mediador de la ley. Mas, sin embargo, en los estudios bíblicos enseña que pudo haber sido compilado con el tiempo, bajo inspiración de Dios a partir de varias tradiciones. Entonces, se cree que no solo pues se le atribuye a Moisés, pero se cree que no solo está compuesto por escritos de él, sino pues los conocedores de la Biblia, los que estudian profundamente, ¿verdad? Ahí vemos la Biblical Studies, enseña que pudo haber sido compilado con el tiempo bajo la inspiración de Dios a partir de varias tradiciones. Esto no contradice la fe. Notemos esto, ¿verdad? Por eso les puse ahí nota. Esto no contradice la fe, sino que muestra cómo Dios actúa también a través de la historia y a través de la comunidad. Profundizando un poquito esta enseñanza, el Pentateuco entonces es un hilo conductor, ¿verdad? Prácticamente, como les decía, es el proceso, ¿verdad? Para llegar a Jesús. Génesis nos habla de las promesas de Dios, ¿verdad? Donde Dios llama y promete.
Ahí nos podemos dar cuenta, Génesis en sí nos va a hablar de esto. En Éxodo nos habla de la liberación, donde es Dios mismo el que salva. Todos nosotros hemos a veces dicho que nuestro propio Egipto, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestro Egipto estamos hablando de nuestro pecado. Una preguntita, no sé si mi cámara está abierta, mis hermanos, porque no me puedo ver aquí, el monitor no me la muestra. ¿Sí está abierta mi cámara? También buenas noches. Sí, hermano Francisco. Sí. Yo pensé que no se veía ahí porque como mi monitor no estoy usando el de siempre. En el Éxodo les decía la liberación donde Dios salva. El Levítico nos va a mostrar santidad, donde Dios enseña cómo vivir. Es importante que notemos que el libro del Levítico es el que nos va a ir mostrando ese camino de santidad, donde Dios nos enseña cómo vivir espiritualmente. Y en el libro de Números, prueba, ¿verdad? Hay una serie de pruebas y esto es bueno leerlo, mis hermanos, para que nosotros veamos realmente cómo el pueblo de Israel pasa por una serie de pruebas. Y esa es la forma en que Dios, pues, va formando a su pueblo, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? A nosotros. Les decía, uno dice a veces, ¿cuál fue tu Egipto? Cuando uno pregunta cuál fue tu Egipto, lo que está diciendo ahí uno es de dónde Dios te sacó, cuál es tu pecado, ¿verdad? Ese es tu Egipto. Y tu Éxodo es la liberación. Se habla también, cuando hablamos de la salvación, se habla también de un desierto, ¿se recuerdan? Entonces, ahí podemos darnos cuenta en números, podemos ver esto, ¿verdad? El desierto no es más que una prueba, es un lugar donde, pues, hay que sufrir, si usted quiere, pero ese sufrimiento es un sufrimiento gozoso porque ese nos va a llevar a la presencia de Dios. Y se sufre, ¿por qué? Porque mire, entre más profundo haya sido la esclavitud que uno tuvo, ¿verdad? Entre más difícil haya sido su Egipto, es más duro el cambio, ¿verdad? Entonces, cuando hay orgullo, soberbia, vanidad, cuando hay todo esto, pues el Señor con amor, por supuesto, Él nos va transformando, pero es doloroso muchas veces, ¿verdad? También podemos ver en Deuteronomio la renovación. Ahí Dios reafirma la alianza que ha hecho con el pueblo. Resumiendo, el Pentateuco va a reunir promesa, salvación, formación, prueba y compromiso. Yo no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario ahí, alguien. O si voy muy rápido, me avisan, hermano. Hermano, mire, voy muy rápido. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Podemos continuar entonces? A veces me siento solo, ustedes. Parezco loco, digo yo, hablando solo, pero sé que ahí están ustedes, ¿verdad? Lo único que no habla. Hay que pedirle a Dios que nos libere de ese silencio. Bien. ¿Cuáles son las claves espirituales profundas acerca del Pentateuco? Dios siempre toma la iniciativa. Él llamó a Abraham y liberó a Israel. Entonces podemos darnos cuenta que Dios siempre va a tomar la iniciativa. Dios lo llamó a usted. Dios lo liberó a usted y hoy lo está preparando para que usted hable. Pero ahí habla, hermano. Para que usted hable de parte de Dios. La obediencia trae bendición. Vamos a también a darnos cuenta que una de las claves espirituales profundas acá es que el que obedece atrae sobre sí bendición. Lo contrario, la desobediencia atrae sobre sí consecuencias
pues dolorosas muchas veces, ¿verdad? Consecuencias negativas. Entonces la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae consecuencias. Nos enseña también a través del Pentateuco. Algo más que nos enseña es que el camino de Dios no es inmediato. El desierto representa procesos, pruebas y crecimiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir, pues, comprendiendo, mi amado hermano, de que el Señor sí nos ama, el Señor sí quiere cambiar nuestras vidas, el Señor sí tiene algo preparado para nosotros, pero no es inmediato, es un proceso. Es un proceso en el cual tenemos que pasar por un desierto, por pruebas y por el crecimiento. La conclusión del crecimiento, hace poco ya estaba estudiando acerca de esto y la cima del crecimiento es el amor. Cuando nosotros ya amamos, realmente ahí es donde podemos decir que estamos crecidos. Si no solo hay conocimiento, recuérdense lo que dice San Pablo, ¿verdad? Que el conocimiento hincha de orgullo mediante que el amor, no, el amor es el que hace que la comunidad sea bendecida. Esto conecta mucho con la vida diaria. A veces Dios no te saca del problema inmediatamente, sino que te forma en el proceso. Entonces, tenemos que notar esto, mis hermanos. Miren, esto se los está diciendo el Señor a ustedes, a nosotros nos lo está diciendo, porque ese es el mensaje que nosotros tenemos que entregarle al pueblo. A veces la gente quiere la solución rápido, a veces la gente piensa que porque ya dejó el pecado, ya ayudó, ya hizo esto, aquello, otro, pues Dios está obligado a darle en el momento. Fíjese que no. Dios lo que va haciendo es que va formando a la persona. Hay un proceso. Yo lo veo de esta forma y se lo digo a muchos, y eso lo pueden usar ustedes. Dios primero prepara las bases. Pues cuando nosotros hablamos de bases en una construcción, no se ven. Recuérdese que una base, prácticamente el albañil hace zanjas, mete hierro, le echa cemento y después lo vuelve a enterrar. Ese es el problema, ¿verdad? No se ven. Y sobre esas bases, sobre esas fundiciones que hacen, empieza a construir. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Primero nos prepara, nos limpia, nos purifica, etcétera. Y de ahí empieza a ver en nosotros ese proceso de crecimiento. Entonces, esto es lo que nos conecta con la vida diaria, ¿verdad? Que no te saca del problema inmediatamente, sino que te forma en el proceso. El Pentateuco, como decíamos, es un hilo que apunta a Cristo, o sea, es un camino que desde Génesis hasta Deuteronomios, Números, etcétera, los 5 libros, nos van a llevar a Cristo. Todo el Pentateuco prepara el camino para Jesucristo, el Cordero Pascual, Éxodo, figura de Cristo que se entrega. Entonces vemos ahí en Éxodo cuando se practica lo del Cordero Pascual, después es Jesús, es el Cordero de Dios, ¿verdad? La ley muestra la necesidad de un Salvador. Ya no habrá más sacrificios, ya no habrá más entrega de animales ni nada, porque ya Jesús, prácticamente Él es el Cordero, Él es el que vino a pagar esa deuda que nosotros teníamos. El maná en el desierto anticipa el pan de vida, la Santa Eucaristía, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Entonces es como una sombra o un anticipo de lo que se cumple plenamente en el Nuevo Testamento. Entonces aquí nos podemos dar cuenta realmente que el Pentateuco es muy importante conocerlo, ¿verdad? Porque esto apunta a Cristo. Un dato interesante que pocos lo conocen. Para el pueblo judío el Pentateuco se llama Torah, que significa instrucción o enseñanza, no solo ley. Entonces, el pueblo judío, ellos entienden esta parte. El pueblo no judío, pues pocos conocen esa partecita, y usted ya la sabe, ¿verdad? Que Torah significa instrucción o enseñanza, no solo la ley,
¿verdad? La Torah, uno cree que es la ley, ¿no? Los que me están escribiendo ahí, pues no tengan pena. Yo entiendo lo que pueda estar pasando ahí. Esto cambia entonces la perspectiva. No es solo un conjunto de reglas, sino una guía de vida dada por amor, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna pregunta, mis hermanos, acá, o algún comentario de algo que esto les esté dejando. Hermano Pablo, ¿cómo ves todo esto? Ahorita, Víctor, ahorita te doy la palabra. Buenas noches, hermano. Pues es bien interesante, es bonito como la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Todo lo que sufrieron y como decía ahí, la desobediencia trae consecuencias y cómo Dios los hizo pasar por el desierto. Estaba más que nada recordando de toda la historia desde que salieron hasta que llegaron a la tierra prometida y todo lo que pasó Moisés y cómo lo criticaban. Eso más que nada estaba pensando ahorita, pero sí, muy interesante. El Pentateuco deja mucha enseñanza y como que nos da ganas de meternos más a la Biblia, ¿verdad? De leer más, porque es una historia bien interesante la del pueblo de Israel y cómo Dios actuaba, cómo Dios los respaldaba a ellos y cómo los salvó tantas veces de caer en manos de los enemigos, ¿verdad? Los salvó muchas veces y a pesar de todo ello, pues ellos rápidamente se olvidaban. Cuando los sacó de Egipto, rápido estaban ahí alegando que por qué no tenían agua, que por qué no tenían comida, que por qué no tenían carne. Total que a pesar de que habían visto obras maravillosas pues de Dios, como que abrió el mar y que bueno, hizo un montón de cosas. Entonces ver cómo el pueblo de Israel fue tan en cierta forma malagradecido, pero a veces también nosotros somos iguales, ¿verdad? Porque vemos las maravillas de Dios y seguimos portándonos de una manera que a Él no le agrada. Entonces pues sí lo veo como una reflexión, más que nada, como dándolo para mi vida. Tratar de ser obediente pues a Dios y como usted decía, que no es, como decía ahí en una parte, que no es como inmediatamente cuando uno quiere las cosas, sino cuando Él decida, porque al final se va a hacer su voluntad, no la nuestra. Correcto. Pero sí, muy interesante, ¿no? Gracias. Gloria a Dios. Sí, yo creo que es bien importante que se lea esto, por eso, bueno, yo les he dicho, lean la Biblia, pero es importante conocer estos 5 libros, porque prácticamente esto se repite en la vida de uno, ¿verdad? Ahí, desde el inicio, cuando Dios libera al pueblo de Israel, podemos tomarlo para nuestra vida. Éramos esclavos. Un salvador, hubo alguien ahí, ¿verdad? Entonces, eso nos va llevando a la actualidad, ¿verdad? Que es la presencia de Jesucristo. Hermano Víctor. Amén, buenas noches. Todo siempre agradeciéndole a Dios, hermano Francisco, por la enseñanza y la sabiduría que Dios ha permitido en usted también para poder darnos a entender esto, ¿verdad? Aparte de eso, es que también gracias, va, porque al menos yo con eso de que yo siempre escuchaba yo que decían la Torah, entonces para mí significaba, bueno, yo creía que significaba que era una Biblia que ellos tenían, pues, o sea, una Biblia aparte de la uno conoce como Biblia, hermano. Entonces, pero muy, muy diferente, pues, o sea, yo sé que también ellos tienen quizás el lenguaje de esa época, ¿verdad? Pero voy a esto de que agradecido porque ahora sé qué es lo que significa instrucción o enseñanza, como dice acá, ¿verdad? Y
aparte de eso, también esa palabra Pentateuco, está, pero ahí sí que, como lo que dicen las letras rojas, va, un dato interesante, va, muchísimas gracias. Ok, sí, es bueno pues saber esto, ¿verdad? Porque realmente los israelitas, los judíos están divididos en dos. Pues sí, hay unos que solamente usan el Pentateuco, hay unos que solamente reconocen los 5 libros, no pueden ellos trabajar en el Nuevo Testamento simple y sencillamente porque ellos no creen en Jesús. Ellos no creen que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo... Yo pienso que esta es la descendencia de aquellos que en todo momento negaban, ¿verdad? A Jesús. Recuerdes, en las películas vemos nosotros como una parte no creía y más bien buscó matarlo. Me imagino que perdón, la enseñanza de esa descendencia sigue viva hasta la fecha. Entonces, estas personas no creen en Jesús. Entonces, para ellos no existe más que los 5 libros del Pentateuco. Y eso es lo que ellos prácticamente se han quedado, ¿verdad? Con los profetas y todo esto. Entonces, es bueno conocer parte de esto. José, no sé si nos puedes decir algo. Creo que no anda por ahí el hermano José. Muy bien, entonces continuemos. ¿Cuál sería la aplicación práctica para hoy? Cuando no entiendas lo que Dios pide, tienes que recordar a Abraham. Él es alguien que nos puede mostrar, nos puede enseñar y nos puede ayudar a entender. Porque cuando pedimos nosotros algo, ¿verdad? Cuando no entiendas lo que Dios pide, dice, ¿verdad? Recuerda a Abraham. Cuando estés en pruebas, recuerda el desierto. Por eso sí ya lo habíamos hablado. Cuando falles, recuerda que Dios sigue siendo fiel. Ahí podemos ver también cuántas veces el pueblo de Israel falló, cuántas veces el pueblo de Israel hizo y deshizo. Algo que se me viene ahorita a la memoria es en el momento en que el pueblo de Israel renegó por estar ahí, ¿verdad? Y decían ellos que a morir del hambre los habían sacado. Y el Señor les da carne, recuérdense. También cuando manda las serpientes, que son mordidos por las serpientes, se mueren, pero luego la misericordia de Dios hace que Abraham, pues, por petición de Abraham, de Moisés, por supuesto, hace que Moisés ponga una serpiente de bronce en un asta, y el que la vea y se arrepienta no muere. Entonces vemos también que la misericordia de Dios andaba con el pueblo y lo mismo anda con nosotros. Una frase clave para que nosotros podamos predicar sería el Pentateuco. No solo cuenta cómo empezó la historia de Dios con el hombre, sino cómo Dios sigue escribiendo su historia en nosotros hoy en día. Bueno, yo creo que aquí vamos a entrar ya ahora a la otra parte, si nos da tiempo, creo yo, todavía sí, sobre la parte de Génesis. Siempre el Pentateuco es el estudio del origen, Génesis, origen, historia y enseñanza espiritual. El Pentateuco, tema del Génesis, que el Génesis es parte del Pentateuco, como lo dijimos ya. El estudio del Pentateuco, o sea, Génesis, origen, historia y enseñanza espiritual. El objetivo del estudio es conocer el libro de Génesis, su estructura, contexto histórico y cultural. Nosotros vamos a ir viendo algunos libros, ¿verdad? Como les dije, no lo vamos a profundizar capítulo por capítulo, ni versículo por versículo. Ahorita lo vimos en su totalidad y más o menos qué encierra cada libro. Ahorita vamos a entrar ya al tema de cada uno de los libros, pero por supuesto va a ser de una forma rápida. Comprender la importancia de los relatos de la creación.
los patriarcas y las promesas de Dios. Esto es lo que se ve en Génesis, ¿verdad? Se ve el origen, la historia y enseñanza espiritual, y el objetivo es conocer el libro Génesis en su estructura, contexto histórico y cultural, y comprender así la importancia de los relatos de la creación, los patriarcas y las promesas de Dios. Aplicar las enseñanzas de Génesis a la vida personal y a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros vayamos viendo entonces cómo se desarrolla y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Me voy a ir un poquito rápido porque hay un ejercicio ahí que tenemos que ver, ¿verdad? Si no da tiempo se los dejo para que lo hagan en casa. Ahora si no, pues lo vamos a ver aquí nosotros. En el contenido teórico, contexto y origen, Génesis es el primer libro de la Biblia. Es parte del Pentateuco, que son los 5 primeros libros que vimos. Fue escrito por Moisés. Ya vimos que también se le atribuyen los escritos a otras personas, pero en sí es reconocido que fue escrito por Moisés, recopilando tradiciones orales y escritas del pueblo de Israel. Nos relata la creación, el pecado original, los patriarcas y la formación del pueblo de Dios. En sus estructuras, este cuenta con 50 capítulos. En su estructura, el capítulo 1 al 11 habla de la creación, Adán y Eva, del diluvio, la Torre de Babel. Y del capítulo 12 al 50 nos va a hablar de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, mostrando la formación del pueblo elegido. Entonces, este es el contenido teórico de lo que es Génesis, ¿verdad? Que como libro, decíamos, pertenece a la colección de Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego tenemos los temas centrales: la creación y providencia de Dios, el pecado y la misericordia divina, la fe y obediencia de los patriarcas, la promesa y pacto de Dios con su pueblo. Y se sugieren algunas lecturas que ustedes pueden anotar ahí para poder entender esto. Génesis capítulo 1, del 1 al 31, donde nos va a hablar de la creación. En el capítulo 12, del capítulo 1 al 9, el llamado de Abraham. Si nos da tiempo, vamos a estudiar este capítulo 12. En Génesis capítulo 37, del 1 al 36, historia de José. Entonces, aquí podemos anotar estas citas bíblicas, las leemos, las estudiamos, y ahí les voy a explicar yo ahorita qué es lo que tenemos que extraer de cada una de estas para aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces, repito, la creación y providencia de Dios son los temas centrales: el pecado y la misericordia divina, la fe y obediencia de los patriarcas y la promesa y pacto de Dios con su pueblo. Ahora, para la enseñanza personal, Abraham y la fe total. Abraham confió en Dios aun cuando debía dejar su tierra y su familia. Recuérdense que a Abraham el Señor le pide en el capítulo 12 que lo deje todo, ¿verdad? Y lo manda a un lugar que él no conoce. Una situación, vamos a ver más adelante, una situación pues incierta, ¿verdad? Como que le diga a uno: mira, tienes que dejar todo, tu familia, tu casa, todo, y vas a ir al lugar que yo te indique. Qué tremendo. Su obediencia nos va a enseñar entonces que la fe y la confianza en Dios son los que deben de guiar nuestras decisiones. Y escuche bien, aun cuando no comprendamos el futuro. Como ejemplo, yo vivía en zona 5 y Dios pues me sacó, me pidió venirme para acá, a este lugar. Pues gracias a Dios le hice caso, un poquito a la fuerza, le hice caso, y yo me siento muy, muy bendecido acá con ustedes. Entonces lo mismo pasa, ¿verdad? Cuando uno obedece,
eso pues va a crear en nosotros una bendición. Por eso su obediencia nos enseña que la fe y la confianza en Dios deben guiar nuestras decisiones, y aún cuando no comprendamos el futuro. Vamos a hacer una tarea ahorita, mis hermanos. Ahí anote, por favor. Vamos a leer Génesis en el capítulo 12, versículo del 1 al 9. Quisiera pedirle a José, no sé si ya regresó José, que nos lea, por favor, el capítulo 12 del Génesis, del versículo 1 al 9. ¿Ya regresaría José? Hermano José. Bueno, vamos a ver si Pana Gaby nos puede leer Génesis 12 del 1 al 9. Amén. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Ahorita lo... Muy bien. Pongámosle la atención. Palabra de Dios. Perdón, pongámosle atención para que podamos nosotros después hablar sobre el tema. Ok, adelante. Dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Aram, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque ahí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y ahí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Ahí al este. En este lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región de Nehuev. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos a ver entonces, reflexionemos qué nos enseña personalmente sobre la obediencia y la confianza en Dios. Luego, ¿cómo puedo aplicar esa enseñanza en mi vida diaria? Puede ir leer su Biblia e ir más o menos analizando qué ejemplo de fe puedo seguir hoy. Y al final, pues, o escribimos o hablamos un resumen
y una oración personal. Realmente es una tarea que la había pensado dejar para la casa, pero me apuré un poco para ver si podemos trabajarla ahorita. Entonces, no sé, ahí de una vez, ¿verdad? No sé si pueden ustedes hablar sobre qué enseñanza, qué me enseña, perdón, sobre la obediencia y la confianza en Dios. Recordémonos desde el versículo 1, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Que lo vamos a ver rapidito. 12:1. Aquí desde el principio, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Bueno, desde ahí hay una orden, o no, yo no veo petición, yo veo orden ahí, deja tus parientes, ¿verdad? No le dijo si será que puedes o será que quieres, sino deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres para ir a la tierra que te voy a mostrar. Luego hay una promesa, con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Pero también lleva una promesa de protección, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldían, por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Y luego Abraham, vemos la obediencia, salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces, aquí una vez más nos confirma que no fue una petición, fue una orden. Y mire la edad que tenía, 75 años, cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Entonces, podríamos reflexionar, a ver, hermano Bernardo, ¿a vos qué te dice esto? ¿Qué te enseña sobre la obediencia y la confianza en Dios? Amén, buenas noches. Buenas noches. Pues a mí sí me hace mucho la atención porque yo lo traigo a mi cabeza por el día sábado, por lo que veíamos también de cómo, en qué momento se pierde el libre albedrío, ¿va? Es cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, prácticamente ahí y completamente dejar todo a un lado y poner nuestra mirada, poner todo nuestro deseo, todo nuestro corazón dispuesto hacia lo que pues, Dios disponga de nuestra vida. Entonces yo veo esto de que, o sea, es muy importante la obediencia. Claramente pues es algo que también nos cuesta por nuestra naturaleza humana. Y sí veo un gran ejemplo en el papel de Abraham, de lo que él hizo. Entonces sí, bueno, a mí sí me toca mucho, bastante. Me toca mucho bastante es que el lado de la obediencia y sobre la confianza. cansado y que de plano se durmió. Gracias. Sandra, ¿qué nos puedes decir sobre cómo aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Amén, buenas noches, hermanos. Pues, ¿cómo aplicarlo? Pues sería, muchas veces decimos, sí confío en Dios, ¿verdad? Pero realmente cuando estamos pasando por situaciones o momentos difíciles, es ahí cuando muchas veces empezamos a dudar, ¿verdad? Y sin embargo acá, como ya lo mencionaron anteriormente, de que aún no sabemos qué es lo que se va a pasar el día de mañana, pero Dios tiene cosas preparadas, tiene promesas para nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces la aplicación sería en tener una relación más directa con Él en cuanto a la oración para no caer en esos momentos, ¿verdad? Porque sabemos que Él
tiene promesas para nuestras vidas, y aunque dudamos muchas veces, como vuelvo a repetir, sin embargo, si estamos en esa buena relación con Él, pues yo creo que nada va a ser difícil. Gracias. Hermana Elda, ¿qué ejemplo de fe puedo seguir hoy? En tu vida, ¿qué ejemplo de fe puedes seguir? Gracias, muy buenas noches a todos. Yo considero que lo primero que yo haría es el confiar en Dios, poner mi confianza en Dios, así como Abraham, ¿verdad? Que él puso la confianza y dejó todo. Sabemos que se nos presentan situaciones difíciles y pues poniendo la confianza en Él, creo que Él es el que nos puede ir guiando, y Él es el que va tomando decisión en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones. Él toma el control, y que es verdad pues que cuesta dar un paso sin como a ciegas, se puede decir, ¿verdad? Pero yo considero que como usted nos ha mostrado, nos ha indicado, que oraría antes, durante y después de que Dios esté llevando el control en mis decisiones. O sea, poner mi confianza sabiendo que Dios siempre va a estar a mi lado y que no me va a desamparar como lo hizo con Abraham. Gracias, muy amable. Tratemos de tomar una captura de pantalla y háganme esta tarea. Yo les voy a mostrar cómo la hice para que ustedes tengan una idea. Esta es una tarea, repito, sugerida, pero les voy a mostrar yo cómo se hizo, pues cómo la hice, para que ustedes pues puedan tener la idea, ¿verdad? Fíjense que vamos a ver. Ok, ahí está. Yo lo hice de esta forma, hasta le hice un logotipo. Ahí miren ustedes qué bonito quedó. Puse la cita bíblica y de qué se trata. Y luego dice en este pasaje: Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su familia y su seguridad para ir a un lugar desconocido. Abraham obedece sin saber exactamente a dónde va, confiando plenamente en la promesa de Dios. En la reflexión, primero, ¿qué me enseña sobre la obediencia y la confianza en Dios? Este pasaje me enseña que la verdadera obediencia no depende de tener todo claro, sino de confiar en Dios incluso en la incertidumbre. Miren qué interesante. Abraham no cuestiona ni exige explicaciones, simplemente cree y actúa. La confianza en Dios entonces implica dejar el control y caminar por fe. Segundo, ¿cómo puedo aplicar esa enseñanza en mi vida diaria? Puedo aplicarlo confiando en Dios cuando enfrento decisiones difíciles, dejando el miedo al futuro y creyendo que Dios guía mis pasos, obedeciendo su palabra aunque no entienda todo, orando antes de actuar y buscando su voluntad. ¿Qué ejemplos? Tercero, ¿qué ejemplos de fe puedo seguir hoy? Hoy puedo imitar a Abraham dando un paso de fe en algo que he estado postergando, dejando una situación en que no agrada a Dios, en que no se agrada a Dios, confiando en que Dios tiene un plan mejor aunque no lo vea aún. En resumen, el llamado de Abraham, Génesis 12, 1 al 9, me enseña que la fe verdadera se demuestra en la obediencia. Aunque no tengamos todas las respuestas, Dios nos invita a confiar en Él plenamente. Cuando obedecemos, Él guía nuestro camino y cumple sus promesas. Es una oración personal, ¿verdad? Señor Dios, hoy quiero confiar más en ti, así como llamaste a Abraham. Sé que también me llamas a seguirte con fe. Ayúdame a obedecer aunque no entienda todo, a dejar mis miedos y caminar seguro en tu voluntad. Dame un corazón valiente y confiado para creer en tus promesas y vivir según tu plan. Amén. Esta es un ejemplo de la tarea. Ahora, si usted quiere trabajar la tarea, yo podría enviar para que ustedes la tengan como referencia.
Y vamos a regresar un momentito acá donde dimos estas lecturas sugeridas. Aquí yo tomé la segunda, que es 12 del 1 al 9, pero tenemos uno del 1 al 31, la creación, y el 37 del 1 al 36, la historia de José. Entonces usted puede tomar estas otras dos, porque esta, pues la segunda ya se la voy a enviar yo. Entonces pueden tomar esas otras dos y hacer su propio trabajo, ¿verdad? Su propia tarea. Que es sugerida, ¿verdad? Leer el pasaje, reflexionar qué me enseña. En este caso vamos a ver de qué se trata y qué es lo que me enseña, cómo puedo aplicar esta enseñanza en mi vida, qué ejemplo puedo seguir ahí, ya sea de fe o de lo que hable. Luego hago un resumen y hago una oración, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos ayude a poner en práctica. Entonces, yo no sé si anotaron las citas, mis hermanos, o se las vuelvo a regresar. Aquí están. Génesis 1 del 1 al 31 serían las que quedan libres, y Génesis 37 del 1 al 36. Son dos historias, una que habla de la creación y la historia de José, ¿verdad? Entonces, yo les voy a enviar ahí el documento para que ustedes tengan esa idea y luego ya la trabajan, y si quieren me la envían, como algunos hermanos me han estado enviando sus tareas para que yo se las revise. Bueno, en conclusión, entonces Génesis nos enseña que Dios es creador, providente y fiel a sus promesas. Los relatos de los patriarcas muestran cómo la fe y la obediencia pueden transformar la vida, guiándonos hacia una relación íntima con Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Víctor que nos haga la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Maestro y Guía eterno, gracias por inspirar a los autores de la Escritura y permitirnos hoy estudiarlas con profundidad. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y corazón para comprender el contexto histórico y cultural de tus palabras. Ayúdanos a respetar el tiempo, lugar y cultura en los que fueron escritas, para interpretar correctamente tu mensaje y aplicarlo en nuestra vida diaria. Que nuestra lectura sea guiada por la sabiduría y la humildad, acercándonos a ti con fe, esperanza y amor. Señor, que nuestro estudio se transforme en oración y acción concreta de tu verdad en el mundo. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y si Dios nos permite, nos miramos el próximo lunes y traten de hacer su tarea, que les va a ayudar bastante.